Bienvenidos. Dentro de la lista de reproducción de resolución de problemas mediante el método ideal, vamos a presentar un octavo ejemplo donde vamos a abordar un proceso de generalización que podría también tratarse de inducción matemática o que implica el uso de resultados que se han mostrado por inducción matemática. Bien, entonces el problema planteado es el siguiente. Dice, el lado de un hexágono regular mide n, siendo n un número entero. Pues imagínense un hexágono regular cuyos lados es un número entero, 1, 2, 3. Por medio de paralelas equidistantes a sus lados, se divide el hexágono entre triángulos del lado 1. Sabe el número de vértices de esta división y el número de lados de longitud 1. Un lado pertenece a uno o dos triángulos y un vértice a dos o más de dos triángulos. Exprese el número de triángulos, el número de vértices y el número de lados unitarios en función de la longitud entera del lado del hexágono. Bien, entonces procedemos a identificar el problema. Miren que aquí es una opción, no está tampoco explícito, pero aquí dice exprese. ¿Sí? Eso me implica una pregunta y dice exprese T, B y L en función de N. Ese es nuestro objetivo. Determinar el número de triángulos en función de N, el número de vértices en función de N y el número de lados o de lados de longitud 1 en función de N. Entonces, datos. ¿Qué tenemos? Tenemos un hexágono regular de longitud n, donde n es un entero. Se van a trazar paralelas equidistantes a sus lados. Ese hexágono se divide entre triángulos de lados unitarios. B es el número de vértices de la división. Y en L es el número de lados de longitud unitaria. Entonces, ahora, ¿qué observación tenemos que hacer? Lo que nos dicen aquí, ¿no? Que un lado pertenece a uno o dos triángulos y un vértice a dos o más de dos triángulos. Bien, vamos entonces a pensar la estrategia. Entonces la estrategia podría consistir en este caso en primero hacer una representación gráfica que nos permita entender qué es lo que vamos a hacer. Y eso nos va a ir ayudando a mirar si con eso podemos empezar a generalizar o no. Bien, entonces hacemos una representación gráfica. Y luego hacemos inducción matemática. Vamos a partir ahora a aplicar la estrategia. Primero hacemos la representación gráfica para el primer caso, donde el lado es 1. Entonces, que en el caso trivial, donde el lado es 1, miren que yo trazo paralelas, ¿sí? Paralelas a una distancia de 1, para n igual a 1. Entonces trazo paralelas, aquí una paralela a este lado, al lado ED, que pase por FC. Y entonces, trazando esa paralela, miren cómo me queda dividido, ¿cierto? Luego una paralela también a FG, que pase aquí por E. Entonces me queda dividido en, miremos, para n igual a 1. Estas longitudes son unitarias. Tendríamos que los triángulos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. Vértices 1, 2, 3, 4, 5 y el central. 6 y el central que es 7. 7 vértices. Y lados unitarios tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 lados unitarios. Entonces tenemos 6 triángulos, 7 vértices y 12 lados de longitud unitaria. Procedemos ahora para el caso cuando n valga 2. Lo mismo, trazamos paralelas a los lados y me va a quedar dividido de la siguiente manera. Triángulos 24, ahí los pueden contar, ¿cierto? Vértices 19, recuerden que tenemos que contar todos estos vértices de acá, ¿sí? Estos puntos son vértices. Y luego los lados. Ya la cuenta de los lados es un poco más difícil. Son 42 lados. Luego para n igual a 3 hacemos exactamente lo mismo. Contamos los triángulos. Los triángulos son 54. Los vértices son 37. Y los lados son 90. Bien. Entonces noten que haciendo ese conteo, a pesar de que estamos aplicando la estrategia, aquí he hecho el resumen para n igual a 1, 2 y 3, el número de triángulos, el número de vértices y el número de lados. Hacer ese conteo pues se vuelve absolutamente absurdo.
se vuelve dispendioso y es factible que usted no pueda generalizar. Ojo, no siendo que no se pueda generalizar. Ahí dice no, y no puede generalizar, más bien digamos, y puede que no sea fácil la generalización. Entonces, evidentemente, puede que no ocurra fácilmente una generalización. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y decimos, ok, vamos a empezar a mirar regularidades. Entonces, ¿cuáles son esas regularidades? El perímetro de un hexágono regular del lado n es 6n, ¿cierto? Porque pues cada lado va a ser de longitud n, donde n es entero, y pues por cada lado pues 6 por n. Y se tienen 6n segmentos unitarios sobre cada uno de los lados, ¿cierto? Si dividido entre n, pues cada uno de los segmentos va a ser 6n. Y se tienen 6n puntos o vértices sobre los lados del perímetro externo, ¿sí? Es decir, sobre estos lados que hemos representado aquí en la representación gráfica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, para n igual a 2, pues tengo aquí 1 y 2 lados por la parte externa. Para n igual a 3, 1, 2 y 3 por cada uno de los lados. Y así. Entonces, para n, pues tendríamos 6n. Entonces, eso es lo que vamos ahí. ¿Listo? Entonces, pasando de n-1 a n, el número de vértices aumenta en 6n unidades. Por lo tanto, el número de vértices será 1 más 6 por n. Entonces 1 más 2 más 3 más hasta que llegue a n. Pero noten que aquí tengo la suma de los n primeros enteros. O sea que sería, el número de vértices sería 1 más 6 por la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de los k. Pero por propiedad de inducción matemática uno puede mostrar que esta suma es n por n más 1 sobre 2. Y por lo tanto, haciendo uso de esa inducción matemática que se puede mostrar, entonces tendríamos que esto es n por n más 1 sobre 2. Simplificamos aquí y nos queda que esto es 1 más 3 por n cuadrado más n, haciendo la distributiva. Ahora distribuimos aquí este paréntesis y nos queda que el número de vértices va a ser 3n cuadrado más 3n más 1. ¿Qué hacemos? Verificar que se cumpla para los casos particulares. Por ejemplo, para n igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. 3 más 3, 6. Más 1, 7. Hagámoslo rápidamente para 3. 3 al cuadrado 9 por 3, 27. Más 1, 28. Y 3 por 3, 9. 28 más 9, 37. Ahí les queda para que verifiquen el caso de 2. Entonces tenemos una generalización. Listo el número de vértices. Ahora miremos qué pasa con el número de triángulos. Entonces miren que para el número de triángulos se tienen que las diagonales que pasan por el centro del hexágono lo dividen en 6 triángulos grandes, como tenemos en la primera representación, ¿cierto? Equiláteros todos ellos, y cada uno de ellos va a tener lo siguiente. Entonces, para un triángulo 1 tendríamos 1 más 3 más 5 más 7 más 2n menos 1. Es decir, sumamos los números impares. Me explico. Miren aquí en la representación gráfica, que es lo que nos interesa mirar, ¿cierto? Voy a hacer la del 2, por ejemplo, miren, ¿cierto? Entonces miren que aquí van apareciendo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 3, 7, aquí tendríamos 1, 2, 3, ¿sí? Van apareciendo una secuencia de números impares. Entonces, eso es lo que tenemos aquí para cada uno de los que voy anexando. Para cada uno de los triángulos que se van anexando. Entonces, tendríamos acá, perdón, aquí tendríamos entonces que para el número de triángulos, tendríamos 1 más 3 más 5 más 7 más 2n menos 1. Y en total, ¿qué vamos a tener? Pues 6 por ese número de triángulos. O sea, 6 por la suma de los impares. O sea, 6 por la sumatoria de los 2n menos 1 para acá variando entre 1 y n. Entonces noten que ahora, ¿qué hacemos? Pues hacemos la distributiva de esta suma, ¿cierto? Entonces tenemos 6 que multiplica a la sumatoria de 2n más la sumatoria, en este caso menos la sumatoria de los unos. Entonces la suma de los dos n pues va a ser 2 y la suma de los n es n por n más 1 sobre 2, como hemos hecho en la inducción. Y la suma de los unos pues es n. Simplificamos esto y nos queda entonces que es un 6 externo que multiplica a n cuadrado más n menos n, y entonces aquí internamente se cancela este n en el corchete y nos queda 6n cuadrado. O sea que el número de triángulos va a ser 6n cuadrado. Verificamos que se cumpla. Por ejemplo, para 2 al cuadrado 4 por 6, 24. 3 al cuadrado 9 por 6, 54. Y así. Ahora, ¿qué pasa con el número de lados? ¿Sí? Entonces miren que los t triángulos tienen 3t lados comunes, ¿cierto? Pero
para ese total 3t, cada segmento interior de longitud 1 se cuenta 2 veces, en tanto que los 6n segmentos se cuentan solamente una vez, o sea, los de la parte externa, ¿cierto? Las partes externas del polígono, pueden mirar ahí la construcción, se cuenta solamente una vez. Entonces, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que 2L, en los que se cuentan 2 veces, va a ser 3T más 6L. Por lo tanto, 2L va a ser 3 por T, pero T lo teníamos como 6N cuadrado más 6N. Por lo tanto, 2L va a ser igual a 18N cuadrado, haciendo aquí la multiplicación, 18N cuadrado más 6L. Pero a mí me interesa es L, entonces dividimos todo entre 2. Por lo tanto, L va a ser, la mitad de 18 es 9N cuadrado, y la mitad de 6 es 3N. O sea que L va a ser 9N cuadrado más 3N. Verificamos acá. Por ejemplo, para N igual a 3. Entonces tendríamos que 3 por 3, 9. Más 3 al cuadrado, 9 por 9, 81. Más 9, 90. Ahí tenemos los 90. Pueden verificar para los otros dos valores. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? En conclusión, tendríamos que B es igual a 3N cuadrado más 3N más 1. B en función de N. T en función de N es 6N cuadrado. Y L es 9N cuadrado más 3N. El logro, pues verificar casos particulares y tal vez posiblemente hacer uno más o uno generalizado y mirar que la cosa se cumple. La otra, ¿cuál es? Modelar los datos. Entonces he hecho aquí la modelación de los datos en Excel. Tomé aquí los valores de T, los valores de N y construí, por ejemplo, para N versus L una forma cuadrática con los puntos. Le pedí que me diera la ecuación y el coeficiente de correlación y me dice que evidentemente es 3n cuadrado o 3x cuadrado más 3n más 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces hace una correlación ahí y ya, fácilmente. Quiero terminar, ahorita les muestro si alcanza el tiempo en Excel la construcción de cómo se hace el modelo. Y entonces una aplicación, una ampliación de este modelo la hizo el señor Euler. Y pues Euler era un soberano genio, tenemos aquí nuestros resultados. Y él mostró que se cumple que T más B menos L es igual a 1. Vamos a verificarlo, ¿cierto? Entonces T es 3n cuadrado más 3n más 1, más V, pero T es 6n cuadrado, que tenemos acá, 6n cuadrado, más B, pero B es 3n cuadrado más 3b, más 3n más 1, menos L, pero menos L es 9n cuadrado más 3n. Operamos, entonces aquí queda 3 y 6 son 9n cuadrado, 3n sigue siendo 3n, el 1, simplificamos aquí suprimiendo el paréntesis, entonces queda menos 9n cuadrado, menos 3n, y aquí entonces esta cosa se cancela y evidentemente nos da que eso equivale a 1. Monstruoso. ¿Qué hizo Euler? Pues amplió eso a una analogía con poliedros y tenemos la fórmula de Euler para poliedros. Muy bien. Entonces creo que me alcanza el tiempo para hacer la modelación de por lo menos uno de estos en Excel. Voy a abrir aquí posiblemente el Excel. Tengo aquí el problemita. Permítame mientras esto abre. Y lo que hacemos es, no lo va a abrir por esta vía. Lo que hacemos es simplemente tomar los datos, construir la tabla de datos y modelar los términos de las variables implicadas, ¿sí? Entonces vamos aquí con Excel, vamos a abrir el modelo, tomamos aquí los datos de las variables y tomamos los datos correspondientes y le pedimos un diagrama de dispersión, que es lo que usualmente uno hace con este tipo de análisis de los datos. Entonces tenemos acá, ¿cierto? Los datos, aquí hice N versus V. Entonces, por ejemplo, acá, miren, tenemos aquí, bueno, ese fue el que ya presenté, vamos a hacer este de acá, el número de N contra los vértices, N contra los triángulos, hagamos el de los triángulos, ¿listo? Entonces noten acá, ¿qué hacemos? Uno lo que hace es que pide aquí con la parte izquierda de la gráfica, le pide el gráfica de dispersión y luego le dice que aplique una línea de tendencia, le pide que sea una cuadrática por la forma que tiene, ¿sí? Polinomial de orden 2, le pide aquí abajo que represente
la ecuación y el r en el gráfico, y él le da esta expresión. Miren que aparece 6x² más un número que tiende a 0.